Hermanos, leía que en el año 1968, durante una misión de la NASA, ustedes saben que es la NASA, ¿verdad? 3 astronautas orbitaron la Luna por primera vez en la historia. Se dice que mientras ellos estaban dando vuelta alrededor de ese cuerpo silencioso, comenzaron a leer en voz alta los primeros versículos del Génesis, mientras estaban allí. Y se dice que millones de personas en la tierra escucharon esas palabras, escucharon lo que ellos leían. Y eso marcó un momento histórico, ¿sí? Porque lo más impactante, lo que se destaca de todo esto, no fue el hecho de que llegaron allí, sino el reconocimiento de que en medio del mayor logro humano, el hombre sigue necesitando mirar hacia algo más grande todavía. Aún con el mayor logro del ser humano, necesita mirar más allá, algo más grande. Porque el hombre puede avanzar, puede descubrir, puede explorar, pero sigue necesitando entender de dónde es, de dónde viene, hacia dónde va y qué propósito tiene en la vida, en la tierra. Eso dice nuestro catecismo, ¿verdad? El propósito del hombre, el fin principal del hombre. Entonces el hombre necesita entender, aun cuando va creciendo más, aun cuando va alcanzando mayores logros, necesita entender estas cosas. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cuál es su propósito? Y mire, eso es lo que sucede justamente en el libro que hemos leído, en el libro de Lucas. Eso es lo que vemos. Los discípulos han caminado con Jesús. Los discípulos saben mucho de Jesús. Ellos han visto sufrir. Ellos le han visto morir. Ellos le han visto resucitar, levantarse entre los muertos. Pero aún así, aunque vieron todo eso, ellos no entienden completamente a Jesús. Vieron todo, vivieron con Él, pero no entienden completamente a Él. Y por eso necesitan que el Señor les haga entender. ¿Sí ven? Necesita que el Señor les haga entender. Aunque estuvieron con Él, es necesario entender. ¿Y qué tenía que entender? Que todo lo que estaba escrito siempre apuntó a Cristo, siempre apuntó a Él. Y ese es el tema de la predicación de esta mañana. Todo apunta a Él. Era lo que los discípulos tenían que entender, que todo apuntaba a Él. Y es lo que nosotros también vamos a ver esta mañana. ¿Qué cosas es ese todo apunta a Él? Hay 3 cosas. En primer lugar, la Escritura, la Biblia. Toda la Biblia apunta a Cristo. Segunda cosa, el mensaje de la Biblia. No solo la Biblia, pero también el mensaje debe apuntar a Cristo. Y la tercera cosa es que nuestras vidas también apuntan a Cristo. Entonces, la Biblia apunta a Cristo, el mensaje apunta a Cristo y nuestras vidas apuntan a Él. Entonces, miren, si todo apunta a Cristo, según el tema de esta mañana, lo primero que necesitamos ver es que toda la Escritura apunta a Él. Él, Cristo, es el centro en la Biblia. ¿Sí? Ese es el primer punto. Veamos, por favor, los versículos 44 y 45 de Lucas 24. El versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, en toda la Biblia lo que está escrito de Jesús tenía que cumplirse. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, Jesús comienza justo allí, justo aquí, en las Escrituras. Él comienza aquí. Él dice que todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, debía cumplirse, pero todo lo que estaba escrito de Él, de Cristo, tenía que cumplirse. Es decir, nada de lo que estaba sucediendo. Usted recuerda que estamos en este proceso entre la resurrección de Jesús y la ascensión ahora, ¿verdad? Que ya es pronto. Entonces, en este proceso, Jesús está diciendo que todo lo que ha sucedido, nada de eso era improvisado, todo estaba dentro del plan eterno de Dios. Es decir, cada promesa, cada figura, cada sacrificio, cada historia que ve usted en la Biblia y que ellos también han visto, tiene una dirección. Todo eso tiene una dirección: Cristo. Esa es la idea. Los discípulos habían leído todos esos textos. Sabían todo eso, toda su vida desde niños, judíos, desde niños sabían las Escrituras, pero no habían visto algo esencial. Tenían la información en la mente, pero no tenían el entendimiento abierto. ¿Sí ven? Y eso es lo que Jesús está diciendo ahora en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Es decir, ellos sabían desde niños la Biblia, y aquí hay muchos jóvenes que también desde niños han escuchado la Biblia, adultos que desde niños escucharon la Biblia, la palabra de Dios, las historias, y saben casi de memoria. Y eso sucedía con los discípulos, desde chiquitos, desde niños. Los judíos leían la Biblia, conocían muchísimo la palabra, la ley, pero faltaba algo. Y yo espero que a nuestros jóvenes no les falte. Y si les falta, que busquen eso. Les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? Entendimiento. Y yo espero que a nuestros hermanos de nuestra iglesia piensen en eso. Conozco todo, conozco la palabra, sé las historias, pero también entiendo. Vamos a ver esto esta mañana, hermanos. Y por eso, no sé qué piensa usted, pero hay una diferencia de los discípulos y nosotros. Sabían todo, pero faltaba algo. Dice que Jesús les dio lo que faltaba, abrió el entendimiento. Entonces, no hay una diferencia, hermanos. Es posible saber mucho de la Biblia. Es posible escuchar predicaciones. Es posible repetir verdades espirituales, verdades bíblicas. Pero si no hay entendimiento, falta lo esencial, falta todo. Abrió el entendimiento para que comprendiesen no lo que estaba pasando en ese momento, para que comprendiesen las Escrituras. Eso es lo que hace Jesús. Miren, hermanos, solo de esa manera es como nosotros podemos ver a Cristo como el centro de todo. Cuando Él abre nuestro entendimiento. Y por eso nosotros siempre decimos, vamos a leer la palabra de Dios. Esta palabra está iluminada por el Espíritu Santo, que es quien causa entendimiento en nosotros, ¿verdad? En la Biblia no encontramos solamente un conjunto de reglas para poder vivir mejor. En la Biblia encontramos la revelación de una persona especial. Encontramos la revelación de Jesús. Él es el cumplimiento de todo. Él es el verdadero Cordero. Él es el verdadero profeta. Él es el verdadero Rey. Él es el verdadero sacerdote. Todo lo anterior, lo que está escrito aquí, apunta a Cristo. Señalaba a Cristo. Hablaba de Cristo. Y cuando hay, hermanos, ese entendimiento, cuando sabemos que todo lo que leemos acá, David y Goliat, no solamente el ejemplo de que David lanzó la piedra y mató al gigante, y nos quedamos con la historia de David mató a un gigante.
Pero esa historia apunta a Cristo, al Salvador, ¿sí? Porque el pueblo vivía en opresión y alguien tenía que liberar al pueblo de la opresión. Entonces, todas las historias, no nos quedemos solo con las historias, miremos, busquemos a Cristo, el centro. Tenemos un libro que se imprimió hace un tiempo atrás, un libro del evangelista Peter Van Holst, que se llama Mi Biblia tiene un hilo rojo. Y ese libro habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mirando a Cristo en cada libro, en cada parte de la historia, siguiendo la línea. ¿Usted tiene ese libro? Si no lo tiene, pregunte. Si lo va a leer, pregúnteme para facilitarle uno, ¿ya? Pero si lo va a leer, entonces pregunte luego por eso, porque allí habla de todo. La línea cristocéntrica en la Biblia, ¿ya? Hermanos, cuando hay ese entendimiento, la Biblia deja de ser un libro desconocido, como para muchos de nosotros. Porque posiblemente la Biblia llega a la casa como un libro desconocido. Usted la trae bajo su brazo y en la casa queda así, ¿verdad? Hasta el siguiente domingo. Cuidado con eso. Entonces, cuando nosotros entendemos, o cuando hay entendimiento, la Biblia deja de ser el libro desconocido en muchos hogares, aunque tienen 3 o 4, y se convierte en una historia viva que alcanza a pecadores. Porque muchas veces nos concentramos en cuál Biblia es más bonita para mí o para tener, ¿verdad? Pero no es, el sentido de la Biblia no es lo más bonito. Sí, a veces necesitamos algo que sea más fuerte para que podamos usarla en todo momento. Pero lo esencial es lo que contiene. Y hay hogares donde hay Biblias a montón. Pero la pregunta ¿es abierta esa palabra? ¿Es leída? Los chicos, todos los jóvenes tienen una Biblia en su casa. Cada vez que salen de escuela dominical y entran al ministerio de jóvenes, reciben una Biblia. ¿Para qué? ¿Qué hacen con la Biblia que les dieron en la iglesia? Algunos se les perdió, ¿verdad? Otros no las traen, y mucho menos otros no la leen. Qué difícil, ¿verdad? Pero aún así ustedes van a seguir recibiendo una Biblia de la iglesia, los chicos de escuela dominical. Hermanos, la Biblia, cuando hay entendimiento, en realidad va a ser un estilo de vida para la gente, porque va a alcanzar a pecadores. Porque no solo la Biblia habla de Cristo, también habla de mi necesidad de Cristo. Y eso es lo más importante en todo esto. Entonces, ¿yo qué veo en la Biblia? Veo a Cristo. Pero veo que yo necesito a Él. Y cuando yo entiendo que necesito a Cristo, voy a buscar más a Él a través de su palabra. Esto cambia un poco la manera en que leemos, hermanos. Enfocados en Cristo. Cambia la manera en que leemos, cambia la manera en que escuchamos, cambia la manera en que vivimos también, porque entendemos que todo el mensaje de la Biblia, o que toda la Biblia, apunta a su Hijo Jesucristo. Él es el centro de la Biblia. Por eso todo apunta a Cristo. La Biblia apunta a Cristo. Cristo es el centro en la Biblia. En segundo lugar, hermanos, si toda la Escritura apunta a Él, a Cristo, también el mensaje que anunciamos va a apuntar a Cristo. Mire lo que dicen los versículos 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón. El mensaje, predicación, tiene como centro, ¿quién? Cristo. Porque la Biblia dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Jesús no solo abre entendimientos, ¿verdad?, para saber más o para entender bien o para ver bien a Cristo en la Biblia, también define el mensaje, ¿verdad? Él dice que debía predicarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Este es el corazón del Evangelio, hermanos. En Cristo hay perdón. En Cristo alcanzamos el perdón porque Él lo da. Y hago énfasis en esto porque muchas veces confundimos el perdón con ignorar el pecado. Si pensamos que si el pecado lo oculto, lo reemplazo con otra cosa, posiblemente estoy libre del pecado. Pero el pecado no es ignorarlo, no funciona de esa manera. Y hago referencia a esto, hermano, porque aquí se trata sobre el resultado de la obra de Cristo. Él padeció, Él murió, Él resucitó. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que el pecador pueda ser reconciliado con Dios. Necesitamos recibir el perdón de pecado para tener esa reconciliación con el Señor. Por eso no se trata aquí solamente de ignorar el pecado. Se trata de confesarlo y pedir el perdón para un beneficio mayor. Y ese mensaje tiene un alcance universal. Universal. Todas las naciones, no es solo para un pequeño grupo, mire, todas las naciones van a llegar al alcance de ese mensaje. No es solo para los que parecen buenos, no solo para ellos. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No somos llamados a cambiar solo nuestra conducta. Es parte, sí, pero eso no es lo más importante. No somos llamados a eso. Somos llamados a cambiar de dirección. Cambiar la dirección en la que vamos. Es dejar de confiar en sí mismo y comenzar a confiar en Cristo. De eso se trata el arrepentimiento. Cambiar de dirección. Como la semana pasada nuestro hermano Javier predicó sobre Judas. La diferencia entre remordimiento y perdón no es lo mismo las dos cosas. ¿Verdad? Remordimiento es sentirse mal por algo que hizo. Pero el perdón es dejar de hacer lo que se está haciendo para vivir diferente. Hermanos, el problema del ser humano es que el ser humano no ha cambiado. ¿Sí? No ha cambiado, sigue siendo pecador. Seguimos siendo pecador. Y la única solución para el ser humano, la única solución para el pecado sigue siendo Cristo. Eso no ha cambiado. Sigue siendo Cristo desde el inicio. Recuerden, toda la Escritura, el centro de todo ello es Cristo. La solución para el problema del hombre, entonces, sigue siendo Cristo, porque el mensaje que anunciamos apunta a Cristo. Por eso la iglesia no tiene otro mensaje que anunciar. Por eso no espere que hable de otra cosa. No, del Evangelio de Cristo, porque en Cristo encontramos la solución para el pecado. Podemos hacer muchas cosas. Podemos tener actividades, programas, estrategias de evangelización y todo eso, o estrategias para servir, para el ministerio, pero si Cristo no es el centro del mensaje, hemos perdido lo esencial de todo. Podemos trabajar en cursos para evangelizar, como estamos ahora tratando de hacer. Pero si Cristo no es el centro de eso, lo esencial no está.
a nivel personal, hermanos, esto también es un llamado para la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces, y escúchame bien, muchas veces queremos ser cristianos, creyentes, y decimos ser creyentes, pero no queremos confrontar el pecado. Alguien decía en una ocasión, una mujer verdaderamente cristiana, hija de Dios, que ya falleció, un ejemplo en una iglesia. Ella dijo: hábleme de todo, pero a mi Virgen María no me la toque. No quería dejar algo que para ella era tan importante, pero al fin reconoció quién era realmente, ¿verdad? La posición de María. Al fin, para ella, Cristo era su Salvador. Pero hermanos, me refiero a eso, que a veces nosotros queremos ser cristianos sin confrontar el pecado. Queremos llevar nuestra Biblia al lado y el pecado al lado, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es algo difícil. Y es algo serio también. Porque el hecho de caminar en los caminos del Señor implica muchas cosas. Implica esfuerzos, sacrificios. Y muchas veces no estamos dispuestos a hacer sacrificios. Más bien, yo escucho muchas personas que ya en relación a los cultos, ¿por qué todos los días? ¿O por qué 2 veces? Porque más o menos se considera como perder otra parte de su tiempo. Y no es así. No es así. Somos llamados para eso. Queremos ser cristianos sin confrontar el pecado. Tenemos que confrontarlo. No tenemos que vivir con el pecado al lado. ¿Por qué? Porque esto no se trata solamente de andar, se trata de ser transformado. Hemos hablado sobre el arrepentimiento, de cambiar de dirección, de dejar aquello que me gusta, que me acomoda, y que eso que me gusta y que me acomoda, me incomoda y ya no me guste. Que ya lo reproche. ¿Verdad? Que si me gustaba jugar vóley el domingo, a mí personalmente, ahora para mí es un delito. Ya no. Que si me gustaba decir malas palabras cuando yo le escucho de mi boca, que eso me duele a mi corazón. Porque de eso se trata el cambio. ¿Sí? Que si usted un domingo no está en la iglesia, sienta dolor en su corazón por no estar. No digo en el amparo, pero en una iglesia. Porque el domingo es el día del Señor. Y he hablado con algunas personas sobre eso. ¿Qué haces cuando sales a pasear el domingo? Ya, no vas a ninguna iglesia, ¿no? Y es tan importante entender eso, hermanos. Es tan importante, porque es el día del Señor. Y si no está aquí, busque otra iglesia, pues si está de viaje, ¿verdad? Es importante planificar en su viaje, en sus vacaciones, planifique también eso. ¿A qué iglesia me voy a congregar ese día? ¿Ya? Queremos ser cristianos sin confrontar el pecado. Queremos consuelo sin arrepentimiento. Ok, por un ratito nomás estoy dolido, necesito algo, pero mi vida va a seguir igual. La pandemia, por ejemplo. ¿Verdad? Por un momento muchos se acercaban a Dios. Queremos bendición, pero no queremos rendirnos al Señor. No queremos compromiso con el Señor. Sí queremos recibir, pero no comprometernos. Cuidado con eso, por favor. Piensen. Jesús es claro, hermanos. El camino comienza con el arrepentimiento. Y ese camino conduce al perdón. Y todo eso es gracia. Porque viene gratis. Porque es dado por Cristo. El perdón es dado por Cristo. Porque no merecemos ese perdón, pero Cristo lo quiere dar. 2 cosas. Entonces, la Biblia apunta a Cristo. El mensaje apunta a Cristo, pero nuestra manera de vivir, nuestra propia vida, apunta también a Cristo. Mira el versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre,
sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Jesús no deja a sus discípulos a la deriva. Él les da una promesa clarísima. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta un momento, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y esto es importantísimo, hermanos, para nosotros, porque no solo tiene una relación con los apóstoles. Seguir a Cristo y vivir para Él no es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Los discípulos habían caminado con Jesús por mucho tiempo, habían visto todo de Jesús, hasta sus lágrimas, habían visto todo, pero aún así no estaban listos para la misión. Le faltaba algo, necesitaban algo. Ya su entendimiento fue abierto, pero todavía necesitaban algo más. ¿Qué necesitaban? El Espíritu Santo. ¿Sí? Los discípulos estaban con Él, pero necesitaban todavía algo. Faltaba el Espíritu. Y esto nos enseña algo hoy. El cristiano o el cristianismo no se trata solo de tener información, y eso era lo que Jesús estaba diciendo. Ya Jesús había resucitado, estaba a punto de ascender al cielo, pero antes de eso dice, vamos a abrir el entendimiento y vamos a darle la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, no se trata solo de información el cristianismo. No se trata de saber todo. Y a veces eso no es lo más importante, mejor dicho. Que usted sepa no es lo más importante. Es importante sí conocer, pero no es lo más importante. El Evangelio es transformación. Es ser transformado, tener una vida transformada. Y esa transformación viene del poder de Dios, viene del Espíritu Santo. Muchas veces el creyente se frustra porque intenta vivir una vida cristiana dependiendo de su propia capacidad. Y yo he visto muchos creyentes derrotados, hermanos, por este tema. Muchos cristianos derrotados porque tratan de vivir su vida dependiendo de su propia capacidad, de su propia fuerza. Intenta ser constante, intenta vencer al pecado, luchar contra el pecado, intenta mantenerse firme, y eso es bueno, sí, es bueno, pero hay un peligro y un problema. Es cuando ese intento es propio, es con mis propias fuerzas. Ahí está el problema. Somos llamados, sí, a cambiar, a ser transformados, a vivir diferentes, sí, pero por el poder del Espíritu Santo, por la obra de Dios. Entonces, hermanos, cuando tratamos con nuestras fuerzas vencer el pecado, cuando tratamos de mantenernos firmes, cuando tratamos de hacer todo para estar bien, para querer ser perfecto, entre comillas, hay un problema. Terminamos cansados. Terminamos cansados. ¿Por qué? Porque se está poniendo las fuerzas en usted mismo. Y otra vez, como dije la semana pasada, el mayor problema de nosotros es confiar en nosotros mismos, porque somos peligrosos. Si usted confía en usted mismo, en lo que usted puede hacer, está metiéndose en graves problemas. ¿Sí? Porque nuestra carne es débil, dice el apóstol Pablo. Entonces encontramos un peligro. Cuando no dependemos del Espíritu Santo, terminamos cansados, derrotados. Jesús muestra otro camino aquí. Jesús dice, no es con tus fuerzas, hermano, es con la de Él, es con la de Jesús. No es con nuestra capacidad, es con su poder. Cuando entendemos esto, todo va a cambiar. ¿Sí? Todo cambia. Ya no vivo con esa presión de que quiero alcanzar la santidad y no puedo, y me encuentro con más pecado y más pecado. Y entonces sigo luchando y nunca voy a llegar. ¿Recuerdan ustedes a Martín Lutero? Ya no vivo con esa presión.
Ya vivo con dependencia, Señor, tú puedes hacerlo. Ya no yo, tú. Dependo de Él. Cuando entendemos esto, todo cambia. Ya no se trata de demostrar algo. No se trata de que yo ayuno y yo hago esto y yo leo y yo oro y yo vengo y yo hago y yo digo y yo sé. Ya no se trata de eso. Se trata de caminar confiando en Él. Ya no se trata de convencer a otros con argumentos humanos. Se trata de ser testigo de lo que Cristo ha hecho con el poder de su Espíritu Santo en mi vida. Entonces, hay una transformación, hay un cambio, porque mi vida apunta a Cristo. ¿Sí? Mi forma de vida debe ser alrededor de Cristo. Y eso es lo que el mundo necesita ver, hermanos, hoy. No necesita ver perfección, que yo soy perfecto. Porque si yo quiero alcanzar perfección y quiero que el mundo me vea como perfecto, voy a sentirme frustrado porque soy un pecador. Y usted se va a sentir también decepcionado de mí, cuando usted va a ver en mí una perfección. No se trata de eso. El mundo necesita ver, no perfección, necesita ver vidas transformadas. ¿Sí? Necesita verla a usted diferente, cambiado. Pero no por usted mismo, sino por el Espíritu Santo. Necesita corazones transformados y cambiados. Y solo eso es posible cuando Cristo es el centro del mensaje, de la palabra. Cuando Cristo es el centro del mensaje y cuando Cristo es el centro de su vida. Solo allí es posible, porque todo apunta a Él. Sin Él, todo esto es imposible. Hermanos, voy a concluir. Hemos visto estas tres cosas, que Cristo es el centro de todo. Y cuando vemos estas tres cosas, estamos viendo todo. ¿Sí? Todo, toda la vida. Al final, hermanos, el texto nos lleva a una verdad. Cristo no debe ser una parte de su vida. No. Cristo debe ser el centro de toda su vida. El centro de la palabra, el centro del mensaje, el centro de su propia caminar, de su propio estilo de vida. Y entonces cuando usted sabe eso, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Va a seguir viviendo como si Cristo está al lado de usted o como si todo está al lado y usted está acá? ¿O va a seguir viendo con una forma integrada Cristo en mi vida? Y entonces eso cambia todo. Si es así, eso va a cambiar todo. Si Cristo es su Señor, va a cambiar todo. Porque Él transforma vidas. Tal vez usted ha estado viviendo con piezas sueltas todavía. ¿Sí? Tal vez hay algunas piezas en su rompecabezas que no cuadran. Tal vez usted conoce a Cristo, a Dios, ha escuchado verdades, proclama verdades de Dios, pero no ha visto con claridad que todo apunta a Él. Pero miren, la buena noticia es que si ha habido piezas sueltas, Él sigue siendo igual hoy. Él abre el entendimiento y llama al corazón. Hoy es el día, entonces. El día de volver a Cristo. O el día de llegar a Cristo. No para entenderlo todo, sino para seguirle fielmente como verdaderos hijos de Dios. Amén.